la descalifico, no es una angustia perversa, por lo contrario. O sea, y entonces merecen mayor de los respetos, pero el derecho, nosotros, tal vez no fue entendido lo que yo quise decir, pero nosotros tenemos ciertas ilusiones con respecto al derecho. Y el derecho es el monopolio coercitivo del Estado para ejercer la dominación. Y no tiene más función que eso. Y no se le puede pedir maravillas a un carrasco. Entonces, no da más, es eso. Pedir otra cosa es tener ciertas ilusiones acerca de lo que es el proceso de interpretación de la ley, que no corresponde con la realidad. Porque ya creo que en ese punto es imbatible. El funcionamiento del derecho exige el permanente estado de excepción como rutina. Y el estado de excepción es el levantamiento del derecho por los órganos que lo producen para decidir como quieran. Y esto siempre funcionó así, el derecho. Lo hemos cubierto con un montón de ilusiones y de fantasmas como la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, para evitar enfrentarnos con la cruda de la realidad. Es lo mismo que el cristianismo inventó la inmortalidad del alma para tranquilizarnos. Nosotros inventamos la seguridad jurídica y el Estado de Derecho para ficar más tranquilos y no repararnos con esa realidad. Pero es la realidad. Decir que hay 11 personas que deciden es lo mismo que decir nos vamos a morir. Es inevitable en este sistema. Hay otros sistemas alternativos. ¿Cómo se puede sustituir el imperio del Supremo? Porque el Supremo forma parte de la magistratura. Y es el control judicial. El Poder Judicial es el que decide. El control judicial es autorreferente. Y si son los propios jueces que controlan sus decisiones, bueno, hay una instancia suprema en donde no rinden cuentas a ninguém, pero forma parte del juego. Y en ese juego yo no veo que pueda mudarse las reglas. Hubo una tentativa que fue la mediación, porque la única forma de superar que 11 señores decidan por mí es decir, bueno, yo voy a decidir por mí mismo. O sea, yo soy el dueño de mi conflicto y voy a ir con un mediador y me voy a compor el conflicto para encontrar formas mejores de convivencia con la otra parte del conflicto. Pero si es un tercero que decide por mí, el autoritarismo está siempre instalado y yo no tengo cómo superar eso. ¿Y cuáles son los paliativos? Bueno, esos señores que deciden por nosotros, tratemos de que sean los más sensibles, los más lúcidos, los más amorosos. Porque Leño Streck está contra la suma vinculante porque no llegó al Supremo. Quiero ver lo que va a decir Leño Streck cuando sea ministro del Supremo. Es muy vivo, él no llega y por eso protesta. Pero lo quiero ver a Leño Streck como ministro del Supremo. Es igual que los Grau y con todos los otros que llegaron. O sea, cambia totalmente el discurso si está ahí. Entonces, es muy bonito el discurso de Leño Streck porque no llegó. Y no creo que Leño Streck, ministro del Supremo, no sea autoritario. Tengo certeza que sería más autoritario los ministros. Nelson Jobim siempre se decía democrático hasta que llegó allá. Es el alumno que yo me avergüenzo de haber tenido como alumno. Nelson Jobim fue alumno mío, mi fracaso docente. Bueno, pero no tenemos un profesor de otra manera. O sea, el único camino es que los jueces, es lo que algunos tribunales intentaron, vamos a humanizar la magistratura. ¿Y cómo la humanizo? ¿Cómo tengo jueces diferentes? Si tengo un modelo educacional que apueste en la sensibilidad, en el amor, que tengan otras perspectivas, que los prepare, porque vos fíjese, lo más importante de un magistrado es que sea sensible, que escute a las partes. Pero
¿Quién nos enseñó a escuchar? ¿De dónde va a aprender a escuchar? Hay pocas mujeres que llegan al Supremo. Las mujeres son más sensibles que los hombres. Todas las mujeres se quejan de que los hombres no las escuchan. Y después esos hombres son ministros supremos. Y claro, no van a escuchar a nadie, si no consiguen escuchar a la mujer de él. Entonces, las carreras que tienen que ver con la sensibilidad tienen que tener lo que decía Artaud, un adiestramiento en las emociones. Hay que tener, así como el deportista entrena para entrar a gramado, así como la selección entrena todos los días para fracasar en Maracaná, pero entrena. Nosotros ni entrenamos, porque así como ellos tienen un entrenamiento físico, los que trabajamos con el alma humana, con el otro, con la alteridad, tenemos que tener un entrenamiento emocional. El actor tiene un entrenamiento emocional, ejercita la sensibilidad. Y nosotros formamos abogados en el racionalismo puro, diciendo piense, pero no sienta, porque sentir es irracional. Entonces yo, donde propuse a la coordinadora de la Facultad de las Ciudades, que creemos un centro artístico de actividades complementarias, para que por lo menos las actividades complementarias en las escuelas de derechos estén direccionadas a entrenar la sensibilidad. Un laboratorio de danza obligatorio para los alumnos y los profesores, que empiecen a sentir un cuerpo, teatro, música, pintura. Esas tienen que ser las actividades complementarias, no 5 créditos por escuchar a un desembargador llorar en la que se aposentó. Porque si vos vas a escuchar una palestra de un desembargador acerca de qué faso yo aposentado, vale 5 créditos de actividades complementarias. Las actividades complementarias que vosotros reciben en la universidad no sirven para nada, no complementan nada. Las actividades complementarias tienen que ser complementar la sensibilidad, hacer la gimnasia emocional, aprender a sentir, aprender a escuchar al otro, aprender a escuchar un sentimiento del otro. Imagínense que si yo estoy entrenado en la facultad durante 5 años para aprender a escuchar, voy a ser un juicio entrenado de otra manera para escuchar a todas partes. Pero si yo soy solo entrenado en la razón, y bueno, yo no voy a escuchar aparte, voy a ver qué dice la ley. Y si además me dice que yo tengo que ser neutro y la que decide es la ley, no es, ese juicio, ¿de dónde le va a venir la posibilidad de ser sensible? No la tiene porque tampoco no me censure, porque tampoco nadie, yo paro Sofía, no se preocupe, porque tampoco nadie lo enseñó a cómo tenía que ser sensible. Y después no se le puede cobrar esos juicios. Si nosotros no transformamos las escuelas de derecho en escuelas de sensibilidad y de aprendizaje de la calidad de vida, y seguimos enseñándole a ser papagayos de la legislatura, de las leyes, no va a mudar nada. La mudanza viene por ahí. Porque si tenemos 11 ministros supremos sensibles, vamos a tener otro supremo. Más no podemos suprimir el Supremo o decir los jueces de primera instancia tienen que independizarse del Supremo. Esa postura, profesor, yo no entiendo cómo podemos decir que los jueces de primera instancia, si se independizan del Supremo, vamos a tener una magistratura mejor. Porque no es por ahí, me parece. Em virtude do tempo, vou fazer 3 blocos de perguntas aqui para finalizar. Não. É uma perseguição infeliz o tempo. Bem, vou fazer o bloco, passar para o professor Genivaldo e quem mais quiser fazer considerações. O professor Sérgio Cavalieri Filho, tratando de responsabilidade civil, fala em determinado assunto. Ele discorda do STJ, entretanto, julga inconformidade para evitar recursos desnecessários.
decisões mais criativas poderiam ferir o entendimento consolidado nos tribunais superiores? Elas podem atravancar ainda mais o judiciário? Essa foi uma pergunta. Outra pergunta. A formalidade e a tipicidade como fonte de segurança jurídica e garantias aos direitos subjetivos foram criticados. Como seriam esses itens ilusórios substituídos se fosse adotado esse critério mais humanístico e menos formal? Outra pergunta. Alguns são os que louvam e até choram diante da Constituição. A democracia é um mito ou a festa diante desse regime dito democrático apresenta o limite da democracia burguesa? Bom, eu vou comentar a primeira pergunta que você fez, João, que é a respeito da conformidade das decisões com o STJ. Assim? Deixa eu